En estas dos figuras tenemos en la primera, que es la apertura de los estomas a lo largo del día, es decir, desde las 6 de la mañana hasta hasta la noche. Y en este otro caso es la disponibilidad de radiación fotosintéticamente activa en el mismo lugar. Y entonces lo que se ve es que prácticamente, digamos, en condiciones normales, digamos, o normales no, o ideales que no hayan problemas de estrés hídrico, lo que vemos es que, digamos, la apertura estomática prácticamente sigue o copia lo que sería la disponibilidad de radiación que se va dando a lo largo del día, ¿no? Y entonces por ahí destacar que la apertura o el cierre estomática, la apertura estomática en realidad, digamos, en primer lugar lo que intenta hacer es permitir la incorporación de dióxido de carbono. Entonces la pérdida de agua viene a ser como un efecto colateral, podríamos decir, de la incorporación de carbono. Y acá Una consulta, la sí, apertura estomática nocturna existe, ¿no? sí, sí, digamos, eso en algún momento se creía que como que de noche las plantas cerraban los estomas y no se perdía Pero nada de también agua. depende del metabolismo de qué tipo de planta, ¿no? Tenemos creo que me acuerdo de las C4, creo que esas son son de alta eficiencia de C4, de captura de carbono. Sí, 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 eso está bien, pero además, digamos, incluso en las C3 se ha visto que, sí, por ahí lo que uno esperaría es que, digamos, la apertura estomática sea durante el día para fijar carbono que es necesario para la fotosíntesis y que después estén cerrados, pero está visto que prácticamente es como podríamos decir que algo bastante general en los árboles que si uno mide durante la noche la transpiración o la pérdida a través de los estomas, siempre hay alguna, digamos, no están nunca completamente cerrados. Y eso tiene que ver en parte con, digamos, con dos cosas. Ese movimiento mínimo, digamos, de transpiración mínima, ayuda en el proceso de recuperación de los problemas de cavitación. Y después, otro proceso que les voy a comentar ahora más tarde que se llama redistribución hidráulica. Pero, digamos, no hay un cierre total de estomas por la noche. Gracias. Bien. Y acá, digamos, así como tenemos digamos, la apertura estomática que está asociada a la disponibilidad de radiación solar, y entonces podemos asociar, digamos, esta apertura estomática a, si uno hiciera una curva de transpiración, básicamente tendría como la misma forma. Cuando uno ve qué sucede, digamos, con la densidad o el movimiento, digamos, de agua en el xilema, en función también de la disponibilidad de radiación solar a lo largo del día, ve que el comportamiento es prácticamente igual, digamos. Es decir, la respuesta en la transpiración y en el movimiento de agua en la planta responden en gran medida, digamos, a la disponibilidad de radiación que hay durante el día. Esta curva, digamos, puede ser mayor o puede ser, digamos, o transpirar, mover menos agua en función de la especie, pero la respuesta podríamos decir que es típica de todos los árboles en situaciones, ¿no? Como le decía, de buena disponibilidad hídrica en el suelo o periodos que no sean muy secos, digamos. En un periodo lo que suele suceder es que si tenemos un periodo muy seco, esta curva, por ejemplo, que sería la de una situación normal, lo que vamos a ver es que esa curva por ahí se presenta por acá. Es decir, si la planta transpira menos, también va a haber menos movimiento de agua en el xilema. Pero la respuesta es típica y responde a la disponibilidad de radiación a lo largo del día. Porque entonces, nuevamente podemos decir que como que el movimiento de agua en la planta y la transpiración es como una consecuencia de la necesidad de la planta de incorporar dióxido de carbono. Bien, y ahora una cosita, digamos, como decía recién, la atmósfera o el aire está continuamente demandando agua, vapor de agua. Entonces nosotros podemos ver humedad relativa, el déficit de saturación, como yo les decía, o también lo van a encontrar como demanda evapotranspirativa de la atmósfera. Son todas formas por ahí de hablar de lo mismo, que es
cuánta agua necesita la atmósfera, o qué tan lejos está la atmósfera de tener la mayor cantidad de agua posible. Y entonces acá una aclaración, digamos, si nosotros vemos cuál es la composición del aire, lo que nosotros tenemos es que tiene, bueno, nitrógeno 78%, oxígeno 21%, dióxido de carbono 0,03%. Entonces eso ya nos da una idea que la disponibilidad de dióxido de carbono es muy baja en el aire, y de agua puede llegar a tener hasta un 4%. Entonces, ¿qué es la humedad relativa? La humedad relativa es, en función de la capacidad máxima que pueda tener el aire en algún momento dado, cuánta agua tiene en ese momento. Siempre, digamos, hablando de vapor. Y la forma digamos, y entonces en función de esa humedad relativa, nosotros podemos calcular esa demanda evapotranspirativa del aire, es decir, el potencial hídrico que tiene el aire con esta fórmula. Que no importa, no estoy dando la fórmula para que se la sepan, pero lo importante acá es que la fórmula depende de la temperatura y de la humedad relativa. Entonces, si ustedes hacen el trabajito de poner en esa fórmula la humedad relativa de 100%, el potencial hídrico es 0. Es decir, si la humedad relativa es 100%, no importa la temperatura, siempre va a dar 0. Es decir, con humedad relativa del 100%, el potencial del aire es 0 y no va a haber transpiración por las plantas. Ahora, cuando en vez de poner 100% humedad relativa, ustedes ponen 99%, ese valor de potencial hídrico empieza a ser ya enseguida como muy negativo, y eso, con temperaturas de 20 grados ya es -7. Y a medida que la temperatura aumenta, se va haciendo más negativo. Y la explicación de eso es que por ahí algo que cuando hablamos de humedad relativa queda como enmascarado, es que la humedad relativa nos dice cuánto vapor de agua hay en la atmósfera en función de la máxima cantidad que podría tener. Entonces, si en este ejemplo nosotros estamos, digamos, a 20 grados de temperatura, la capacidad máxima que podría tener el aire son 17 gramos. Y supongamos que está a 50%, tiene 8 gramos, entonces la demanda o lo que necesita, digamos, de la planta sería la diferencia, en este caso serían 7 gramos por metro cúbico. Pero si nosotros nos ponemos en esta situación, por ejemplo, de 40 grados, digamos, y vemos cuál es la humedad a 40 grados, cuánto vapor de agua puede tener la atmósfera, vemos que tiene un valor de, pongámosle, 45, 50. Y que con una humedad relativa del 50%, ese valor es 20. Es decir, 50 menos 20 son 30 gramos por metro cúbico. Eso es lo que nos quiere decir que, digamos, si a 20 grados la atmósfera necesitaba 7 gramos, cuando está a 40 grados, es decir, 20 grados más, ya no, digamos, no necesita, con la humedad relativa del 50%, en términos absolutos, la cantidad de agua que necesita es mucho mayor. Por eso es que cuando la humedad relativa es baja y las temperaturas encima son más altas, la demanda evapotranspirativa que hay sobre las plantas es mayor. Esto, si en vez de humedad relativa nosotros hablamos de ese déficit de saturación de vapor, como ese cálculo tiene la temperatura también incluida, bueno, si uno en vez de la humedad relativa se manejara con esa otra variable, esta cuestión de las temperaturas, digamos, está presente, y uno puede ver que a humedades relativas similares, pero con más temperatura, la demanda de la atmósfera es mucho más alta. Bien, entonces hasta acá llegamos, digamos, o de alguna manera pretendemos entender cómo es el movimiento, digamos, del agua en los árboles, que el agua está en el suelo, se absorbe a través de las raíces, pasa por los tallos, hasta las hojas, y de ahí, por transpiración, digamos, a la atmósfera, en un gradiente de potencial hídrico, es decir, de agua que está muy poco retenida a la atmósfera, que siempre está demandando mucha agua, y que ese movimiento es de manera, digamos, pasiva, no hay gasto de energía, y lo que nosotros podemos entender es esto, como que la atmósfera o las hojas succionan agua del tallo, y el tallo succiona agua de las raíces, y por eso las raíces toman agua del suelo. Bien. Y por ahí otra cuestión que cada vez está más observada es que
este proceso, digamos, de que la atmósfera demanda agua de las plantas, las hojas transpiran. Las hojas que transpiran demandan agua del tallo. El tallo que, digamos, moviliza agua, demanda agua de las raíces. Lo que se ha visto y se ve es que ese movimiento, digamos, existe como una especie de un desfasaje. Entonces, si uno analizara cómo es el movimiento, digamos, en función de, por ahí, las figuras que les mostré anteriormente, en función de la disponibilidad de radiación solar, lo que va a ver es que la curva que por ahí se va a ajustar muy bien a la disponibilidad de radiación durante el día es la transpiración. Esa responde como prácticamente en el mismo, digamos, es una respuesta prácticamente en el momento de la radiación solar. La curva, digamos, en este ejemplo, la curva de la luz que hay durante el día, prácticamente sería una curva que iría igual que la transpiración. Y a medida que nos vamos alejando de las hojas, vamos a ir encontrando que hay un cierto delay en el movimiento de agua. Es decir, las hojas transpiran, esa señal se va a pasar a los tallos a las ramas y al tallo, y eso después hacia las raíces que absorben agua, pero vamos a encontrar que hay un cierto delay entre un proceso y el otro. Acá en el medio, digamos, una curva acá en el medio, estaría lo que sería el movimiento de savia en el xilema. Es decir, que hay un pequeño corrimiento y eso responde, entre otras cosas, a otro proceso que se conoce como, o a la capacidad que tienen los tejidos de retener agua para transpirar después o para utilizar después. Que se conoce como proceso de capacitancia, por ahí si alguno, no sé si ha leído o ha escuchado. Entonces, primero las hojas empieza a transpirar el agua que tiene propiamente en las hojas. Cuando alcanza, digamos, empieza a perder humedad relativa a la hoja, ahí empieza a succionar, digamos, o empieza a ser necesario que el agua venga de los tallos. Los tallos, digamos, durante el día, si bien transportan agua, también van reservando agua en el parénquima que hay en el xilema. Entonces, de alguna manera, se comportan de alguna manera como una especie como de buffer. El parénquima del xilema es como una especie de un buffer que permite acumular agua para los momentos más críticos. Y entonces lo que vemos es que a lo largo del día, digamos, por el xilema no solo va a pasar agua que viene de las raíces, sino agua que también estaba en el parénquima guardada. Y por último, digamos, se produce la absorción de las raíces. Después, durante la tarde, cuando la transpiración, digamos, prácticamente llega a valores de cero, uno si mide qué sucede en el xilema va a ver que sigue habiendo movimiento de agua en el xilema, y ese movimiento lo que tiende a hacer es eso, reponer el agua que se perdió en las hojas, reponer el agua que se perdió en el parénquima, y entonces sería de alguna manera resetear el sistema para el otro día. Juan. Sí, súper interesante esto porque nosotros estamos midiendo con unos dendrómetros en fustes y con valores en micrones y marcan el crecimiento como la contracción. Y esa tendencia se ve claramente porque el árbol a las 10 más o menos de la mañana se ve como empieza a contraerse hasta más o menos llega a su pico 4 o 5 de la tarde, a veces un poquito más, y ahí en la tardecita noche empieza como a hidratarse de vuelta. Es como que vuelve, esto que dices tú me hace lógica, digamos, con esto, y ahí se hidrata durante la noche hasta el otro día cuando aparece de vuelta media mañana, digamos, ahí empieza de vuelta a deshidratarse. Es como una palpitación que tiene diaria, digamos. Sí, tal cual. Digamos, por fuera lo que uno ve es eso, que durante el día los tallos tienden a reducir un poquito el tamaño y es por la pérdida de agua. Buenísimo eso que nota Juan. Bien, y acá vamos, por ahí esa otra idea que por ahí cuando consultaron a Augusto, cuando el tema de si las transpiraban durante la noche las plantas, hay un proceso que es bastante, o sea, digamos, se descubrió en el año 87 en el intercultivo de alfalfa y maíz. Digamos, es bastante reciente, pero por ahí, sobre todo por ahí en
que se hizo más general, porque antes se creía como que era algo muy específico de algunas especies. Y la redistribución hidráulica es el flujo pasivo de agua desde las raíces, digamos, de capas más húmedas del suelo hacia capas más secas. Esto, por ahí es más fácil verlo con un dibujito, que es lo siguiente. Durante el día, nosotros tenemos lo que les vine explicando hasta recién. Nosotros tenemos, digamos, durante el día hay una demanda muy alta de la atmósfera de agua, entonces las raíces absorben agua, ese agua pasa a los tallos, a las hojas y va a la atmósfera. Este proceso, cuando se produce durante el día, lo que genera, por lo general, además por cómo se distribuyen en general las raíces de la planta, que en los primeros 20-30 centímetros tenemos la mayor proporción de raíces, esto lo que genera es que se produce como una cierta deshidratación del suelo, sobre todo en las capas más superficiales. Entonces, eso es lo que sucede durante el día. Durante la noche, entonces cuando termina el día vamos a tener las capas más superficiales del suelo que van a estar relativamente las capas más profundas con menos contenido hídrico. Entonces, ¿qué sucede durante la noche en muchas especies y muchos árboles? Cada vez se estudia más especies de árboles y se dan cuenta que sucede este proceso. Durante la noche, digamos, las raíces de las capas profundas absorben agua y ese agua, además de ir hidratando, digamos, el tallo y las ramas, ese agua empieza a difundir, sería por las raíces superficiales, hacia las capas del suelo que estaban menos hidratadas. Entonces, ¿esto qué sucede? Al otro día a la mañana, cuando uno si tuviera, digamos, va a venir al campo, lo que va a ver es que, de alguna manera, el contenido hídrico de las capas superficiales aumentó, sin que haya habido precipitaciones, digamos, ¿no? Entonces, y ese agua queda disponible para transpirar ese día, no solo por la planta, digamos, que realiza este proceso, sino por cualquier especie que esté creciendo en ese suelo. Esto es algo bastante interesante y permite explicar, acá con un ejemplo, digamos, esto funcionaría de alguna manera como una especie de facilitación de algunas plantas, de algunas especies para otras plantas. Y acá en el ejemplo lo que tenemos que ver es, esto, digamos, es una especie, no importa, digamos, la planta es Marrubium vulgare, que es una plantita, digamos, de esta zona así árida, creciendo bajo o cerca de la retama, que la retama es una especie de las que tiene este proceso de redistribución hidráulica. Entonces lo que se hizo fue comparar qué pasaba con esta plantita creciendo sola o asociada con la retama. Lo que se vio es que si nosotros vemos acá en digamos, crecimiento de las plantas, lo que vemos es que cuando la planta creció sola, llegó, 0,2 gramos, digamos, son plantas minúsculas a lo largo de 8 meses, 9 meses. Y que cuando esa planta estaba asociada a las retamas, creció de 0,2 a 0,8, digamos, 3 veces más cuando estaba asociado a la retama, ¿no? Y ahí la explicación es que, lo que sucede justamente es eso, digamos, esas plantitas creciendo asociadas a la retama, durante el día tenían mucha más disponibilidad hídrica que las plantas que estaban creciendo solas. Y el por qué era porque la retama realizaba esta redistribución hidráulica. Y después la otra variable importante que analizaron acá es la supervivencia de las plantas. Y lo que ven es que, digamos, en esta figura lo que vemos es que acá midieron hasta julio y después no midieron más las plantitas que estaban solas. ¿Y por qué no las midieron más? Es porque se murieron todas las plantas. Mientras que las que estaban asociadas a la retama, si bien hubo una supervivencia relativamente baja, que está en el 30%, pero, digamos, algo de supervivencia tenemos. Entonces, por ahí, digamos, este proceso de redistribución hidráulica, por ahí no tiene, en términos productivos, de ganar, no sé, metros cúbicos de madera o rendimiento de un forraje en un sistema de silvopastoril, por ahí no es tan significativo, pero sí es un proceso como muy interesante y muy significativo, sobre todo para lo que sería regeneración del bosque. Y cuando hablamos por ahí de cuestiones más ecológicas que tienen que ver con supervivencia de especies directamente, ¿no?
En este caso, digamos que esta especie, digamos que esta plantita esté o no esté presente en este ambiente, depende de que esté asociada a la retama y que se produzca la redistribución hidráulica. ¿Bien? Una Fermín, consulta. suelto. Sí. Los Juanes. Quieren... Perdón, Adelante. Juan. ¿En materia orgánica puede tener alguna incidencia este fenómeno? ¿En materia orgánica? Materia orgánica del suelo. Porque justo me hace acordar este trabajo a uno que se hizo en zona de monte en Córdoba, donde no me acuerdo ahora qué especie era, pero también se asociaba que al estar cubierto por ese árbol, ese arbusto, abajo había más materia orgánica asociada. Sí, no, eso sí. Obviamente tiene que ver mucho con el tema de la caída de las ramas y demás en la incorporación, pero para estos lugares áridos donde la materia orgánica escasea tanto, está bueno pensarlo en esos términos también como argumentos para restauración. Sí, está bien lo que decís. Sí, digamos, está asociado, o hay una asociación también entre mayor contenido de materia orgánica, por ahí mayor crecimiento de plántulas o que tienen capacidad de retener más agua, digamos. En este caso puntual de este trabajo, ellos también midieron la redistribución hidráulica. Entonces pudieron asociar como el mayor crecimiento de estas plantitas asociado al proceso de redistribución hidráulica. Pero sí que tiene que ver también con que seguramente hay un mayor aporte de materia orgánica al suelo y, digamos, tenga que ver también. Juan, ¿vos también querías preguntar algo? No, ella me contestaste también. Si estaba asociado, no sé, a menos radiación protegida como para planta nodriza, digamos, a la otra, pero si se midió también eso otro, es interesante. Sí, digamos, las plantas nodrizas, bueno, tienen esa función de generar como un microclima para las plantas, digamos. Entonces ahí tienes eso, mayor materia orgánica, bueno, por ahí regulación de la radiación, de la humedad relativa, del viento y varias cosas más, de las temperaturas. Pero en este caso puntual sí midieron, calcularon, digamos, el proceso ese de redistribución hidráulica. En el ejemplo de maíz, que fue donde se descubrió, lo que se daban cuenta era que cuando el maíz crecía asociado a alfalfa, la alfalfa tiene, digamos, esta redistribución hidráulica. Cuando el maíz crecía asociado a alfalfa y atravesaba procesos de estrés hídrico, digamos, por sequía, los rendimientos del maíz no se caían, digamos, no se caían los rendimientos del maíz. Se podría mantener los rendimientos del maíz. Y eso era porque la alfalfa estaba chupando agua, digamos, de las capas más profundas y la estaba dejando disponible para el maíz. Así que esto es, bueno, interesante. Por ahí ya les digo, tiene como más implicancia en cuestiones ecológicas de que una especie sobreviva o no en un ambiente, que por ahí asociarlo a cuestiones de aumentar rendimientos, digamos. Eso por ahí es más difícil y algún trabajo que han querido hacerlo es como medio difícil, digamos, poder asociar redistribución hidráulica o que aumente, no sé, un yerbal abajo de un sistema agroforestal, que aumente la productividad por la redistribución hidráulica, bueno, es medio, se podría llegar a dar, pero es medio marginal por ahí, el aumento que se podría lograr. En este caso, disculpen, la alfalfa tiene un sistema radicular bastante profundo, ¿no? Sí. Sí, digamos, básicamente esto tiene que ver con eso, son especies que tienen sistemas radiculares muy profundos que le permite eso, digamos, digamos. En Porque algún escuché momento, que el trigo llega a tener hasta 2-3 metros de profundidad no sé la alfalfa, pero el trigo me comentaron que llega hasta 3 metros de profundidad de raíces. sí, digamos, la verdad que desconozco cuál es la profundidad que pueden alcanzar estos cultivos. Pero bueno, en la cuarta clase, que vamos a ver algo de esto de sistemas, digamos, de combinar especies forestales, ahí vamos a hablar un poquito más por ahí sobre los sistemas radiculares y cómo se complementan los sistemas radiculares y cómo absorben agua de distintas capas del suelo. Ahí por ahí vamos a volver con este tema. Pero ahora era dejarle planteado por ahí que este proceso existe y que es importante tenerlo en cuenta. Bien, y entonces ahora, para ir terminando la clase de hoy,
Yo les traje, digamos, algunos ejemplos de, son ejemplos de condiciones digamos, de plantines en invernáculo, son de yerba y de eucaliptus, digamos, de qué implicancias tiene o cómo es la respuesta de las plantas a la falta de agua, ¿no? Que por ahí es la situación más crítica o la que por ahí las plantaciones, digamos, o los cultivos que estamos trabajando por ahí suelen aparecer. Entonces, en este caso, es un trabajito que en este ejemplo particular es como la respuesta de plantines de yerba mate a 3 condiciones hídricas distintas. Uno que estaban, digamos, creciendo en condición con suelo a capacidad de campo, es decir, con riegos cada 20 minutos, media hora, entonces esas plantas, digamos, el suelo siempre estaba en una condición ideal. Y después un suelo que estaba en un 80% aproximado de capacidad de campo y un suelo que estaba entre un 50 y un 60. ¿No? Estos son plantines en macetas de 2 litros, digamos, condiciones súper controladas. Bien, ¿qué sucede con las plantas de yerba mate? Y acá también lo que se intentó comparar fue, lo que hice son plantas que venían de semilla, entonces estos serían, digamos, plantines de semilla a capacidad de campo, sería sequía moderada y sequía severa, y estos son plantines de yerba que venían de propagación, digamos, asexual, por estaquitas, también. Era como para ver si había alguna diferencia en el sistema, digamos, radical en cuanto a la absorción de agua, en condición de campo, extremo moderado y severo. Pero nos podemos quedar, digamos, las dos se comportaron igual, entonces la idea es, digamos, ver, en este caso qué sucedía con el diámetro del cuello. En este caso el ensayo duró, fueron 2 meses o 3 meses, digamos, relativamente corto. Entonces, cuando uno analiza qué sucede, digamos, en un periodo corto con el diámetro del cuello, por ahí que es importante en vivero, y la altura, vemos que por ahí el diámetro del cuello es por ahí el que menos cambia o menos se diferencia, digamos, en estas situaciones. Sí notamos entre las plantas a capacidad de campo, digamos, y las cuestiones de déficit hídrico, que había una disminución, digamos, en el crecimiento de la altura, pero que por ahí no era tan significativa. Pero lo importante es cuando uno empieza a analizar qué sucede con la acumulación de materia seca. En este caso, cuando uno analiza qué pasa con el peso seco de hojas, lo que ve es que entre una planta que está creciendo en condición normal y una que está bajo situación de estrés, vemos que pasamos de 8 gramos a 6, digamos. Entonces tenemos una reducción del 25% en 2 meses en la producción de hojas. Y que, digamos, en este caso fue gradual, pero, digamos, lo importante es que la producción de hojas se resiente bastante ante situaciones de estrés hídrico. Lo mismo sucede por ahí en este caso con los tallos, hay una disminución marcada en lo que tiene que ver con los tallos, y en la cuestión de las raíces, por ahí hay una disminución en este caso, entre esta barra, digamos, y esta, pero que no llega a ser tan marcada, y estadísticamente esto no mostró diferencia, digamos, como que nos decía que la respuesta, digamos, en la acumulación de materia seca tenemos diferencias en la producción de hojas, en la producción de tallos, pero no en la producción de raíces. Y esto nos lleva a algo importante, que por ahí no se los comenté hasta ahora, pero que, digamos, cuando la planta todo el tiempo, otro de los compromisos que tiene es, de alguna manera, compensar o tener de alguna manera regulado, bueno, tengo este sistema radical que absorbe tanta cantidad de agua, tengo este sistema, digamos, de tallos y ramas que conduce tanta cantidad de agua, y tengo estas hojas que transpiran tanta agua. La planta lo que intenta hacer todo el tiempo es de alguna manera tener regulado y de alguna manera decir, bueno, si mis raíces pueden absorber tanta agua, yo no puedo estar transpirando tanta agua a través de las hojas porque me voy a deshidratar. Entonces siempre intenta tener como un balance entre la capacidad de absorber agua, entre la capacidad de transporte de agua y entre la capacidad de pérdida de agua, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando las plantas están sometidas a una situación de estrés por sequía? Es decir, que empieza a haber una limitante en la disponibilidad de agua. Lo que se ve es que empieza a disminuir la relación, digamos, entre la parte aérea y la parte subterránea.
la planta dice, bueno, no, si digamos, o hay, ya sea porque hay poca agua en el suelo, o la demanda de la atmósfera es muy grande, la planta lo que empieza a hacer es, de alguna manera, redistribuir la forma en que el carbón asimilado se distribuye y dice, bueno, si hay la disponibilidad hídrica está limitada, yo no voy a disponer todo mi carbono, digamos, en producir hojas y tallos, sino que en proporción voy a estar llevando más carbono para la producción de raíces, es decir, favoreciendo la absorción sobre la transpiración. Y esta respuesta, le voy a mostrar el ejemplo de eucaliptos también, pero esta respuesta es una respuesta como bien general, digamos, ¿eh? Las plantas, digamos, no se van a inmolar ante una situación de estrés hídrico a solamente producir hojas y no tener cómo suministrarle agua a esas hojas. La otra forma, digamos, esto se da, digamos, por ahí plantines que están creciendo condiciones controladas, pero esto en condiciones de campo, la forma que tienen las plantas, una de las formas que tienen las plantas de regular esta relación entre la capacidad de transpirar y la capacidad de absorción es la pérdida de hojas. Digamos, ante situaciones extremas de sequía, y esto por ahí se ve en las plantas de yerba mate o en los árboles también, lo que hace la planta es regular, haciendo que se caiga un porcentaje de las hojas. Sí, Augusto. No, discúlpame, apreté sin querer. Ah, listo, no hay problema. Bien, entonces la planta o la plantación todo el tiempo o lo que intenta hacer siempre es regular la capacidad de absorber agua con la capacidad de transportar agua y con la capacidad de transpirar agua. Siempre intenta mantener un balance. Y esto por ahí se puede ver bastante bien. Por un lado, cuando uno puede analizar el número de hojas, y que en este caso lo que se ve en este ejemplo es que cuando el estrés era severo, recién había una disminución en el número de hojas. Digamos, la planta tiene dos opciones para regular la cantidad de hojas, el área transpirante. Por un lado es o pierdo hojas, y otra manera también es tener hojas más chicas, digamos. Esas son las dos formas en que la planta regula la capacidad, la superficie transpirante. Y en este caso lo que se ve, digamos, y sucede de manera, podríamos decir, general en todas las plantas, es que lo que la planta hace es eso, regular el área, esto sería el área de hojas, que lo podríamos interpretar como la capacidad de transpirar, o la capacidad de perder agua. Ante situaciones de estrés, lo que la planta va a hacer es regular, más allá de que tenga la capacidad de regular, digamos, a través de los estomas el agua que pierde, lo que termina haciendo, digamos, la planta, si el estrés es prolongado, es regular, disminuyendo el área foliar. Entonces, en este caso se ve que, es muy marcado, digamos, cómo disminuye el área foliar, tanto para plantines que venían, digamos, de semilla, como para plantines que venían, digamos, de propagación por estacas. Bien. Y para hacer la cuestión un poco más compleja, este es otro trabajito también sobre yerba mate, que lo que hicieron fue, digamos, hacer esta comparación, digamos, de distintos niveles de, digamos, plantines en distintas situaciones de disponibilidad hídrica, pero además comparar distintos clones de yerba mate. Entonces, esto que aplica para yerba, aplica para cualquier especie en general, que, digamos, no solo tenemos el comportamiento de la especie, sino también de los cultivares. Digamos, vamos a tener un comportamiento, por ahí es más marginal, pero digamos, si nosotros empezamos dentro de una especie a seleccionar distintos materiales, vamos a ver que el comportamiento va a variar de manera diferencial. Y entonces en este caso lo que hicieron fue comparar también, digamos, la altura en función son, digamos, 4 clones y 4 regímenes hídricos, es decir, a capacidad de campo, y para este lado cada vez menor disponibilidad hídrica. Y lo que vemos, como en el ejemplo anterior, que por ahí la altura, como que tiende a disminuir cuando la condición hídrica disminuye, pero no es por ahí la variable fundamental por ahí en que la planta se resiente. Sí, cuando vemos acá, acá nuevamente, digamos, el diámetro del tallo tampoco, en este caso también era un ensayo relativamente corto, esto es a capacidad de campo, y para este lado es cada vez menos disponibilidad hídrica, están todos los clones juntos.
que no hay diferencias a nivel del tallo, pero sí que empieza a haber a nivel, digamos, de la parte aérea, una disminución muy marcada, y a nivel de raíces también hay una disminución, pero por ahí no es tan marcada, ¿no? Y esto lo que nos da esto en consecuencia es que la biomasa total, digamos, la fijación total de carbono va a disminuir de una planta que está creciendo en condiciones normales y a medida que nos vayamos acercando a situaciones cada vez más críticas, digamos, de humedad en el suelo. Por ahí de acá, de estas dos, digamos, de esto que sería la biomasa aérea y la biomasa de raíces, por ahí acá es más sutil que en el ejemplo anterior, pero lo que uno puede ver acá es que digamos, la parte aérea, la biomasa en la parte aérea disminuye de manera más marcada a medida que baja el nivel de humedad del suelo, en función de lo que hace, de lo que sucede con el tema, con las raíces, digamos, en cantidad de gramos sería, ¿no? Entonces, si en este caso uno también hiciera la relación parte aérea, parte subterránea, lo que uno vería acá es que a medida que uno se acerca para las situaciones más críticas, esa relación también va a ir disminuyendo. Es decir, cada vez va a tomar más preponderancia la cantidad de carbono que va a la parte subterránea. Bien, y asociado a esto, bueno, por ahí en las variables que habíamos visto antes, que era la transpiración, lo que se puede ver acá en general, que si bien depende de cada clon, ¿no? O de cada cultivar, depende de lo que estemos hablando, digamos, para una misma especie, que tenemos diferencias, si uno hace como la proyección de qué es lo que sucede en función de cada disponibilidad hídrica, lo que ve es que a medida que aumenta la disponibilidad hídrica, es decir, y que llegamos a la condición ideal, la transpiración aumenta. Dicho de otra manera, a medida que la condición hídrica empeora para el crecimiento de nuestra planta, la transpiración va a disminuir. Y esta disminución, digamos, de estos valores a estos valores en transpiración es lo que nos termina explicando de alguna manera la menor, digamos, esa menor acumulación de biomasa a medida que la disponibilidad hídrica es menor. Fermín, sí. Creo que ya explicaste, pero ese 100% sería como la capacidad máxima de campo que tiene el suelo. Sí. ¿Está en inglés el WHC? Sí, water, no sé cuánto capacity. Después lo busco bien y te los paso. Pero sí, esto sería 100 capacidad de campo. Ajá. Y acá va perdiendo, digamos, esto sería 40% de capacidad de campo. Es decir, va perdiendo, digamos, agua al suelo. Bien, y acá hay otra variable interesante, que es la eficiencia en el uso del agua. Hasta ahora, digamos, comenté que las plantas transpiraban agua, digamos, perdían agua. Hay un parámetro muy interesante que es la eficiencia en el uso del agua, que sería, digamos, no solo cuánta agua transpiran las plantas y cuánta agua consumen, sino ese agua que pierden, cómo se transforma en carbono, ¿no? En fijación de carbono. Entonces, en este caso, la eficiencia en el uso del agua es micromoles de dióxido de carbono por mol de agua. Y entonces, en este caso, la idea, mirando esta figura, es que a medida que la condición hídrica va siendo más limitante, la eficiencia en el uso del agua va a aumentar. Y eso es medio, bueno, podríamos decir bastante lógico, tanto con el agua como cualquier factor, que claramente cuando las condiciones, digamos, de cualquier factor, digamos, sea agua, disponibilidad de radiación, nutrientes, empiezan a escasear, la planta no tiene otra solución que ponerse más eficiente para usar ese recurso. Y que por ahí eso, bueno, eso puede variar, esa eficiencia también puede variar, digamos, dentro de una especie entre los distintos clones. Que por ahí esto en cuestiones por ahí de clones, los clones por ahí más productivos, digamos, no sé, o de eucalipto, de álamo, lo que se encuentra es que son clones, o especies más productivas que otras, tiene que ver con una mayor eficiencia en el uso del agua. Es decir, tienen la capacidad de convertir, digamos, con menos agua pueden producir más carbono. Bien, y este es creo que el último ejemplo, que es, digamos, básicamente
las cuestiones que estaban medidas en los otros dos trabajos anteriores, medidas en plantas de eucalipto. En este caso, vemos, digamos, algo similar. En función de estos son, digamos, 3 clones a capacidad de campo y en una situación de estrés. Y en este caso tenemos el crecimiento en altura, que vemos que si bien parecería un poquito menor en la situación de estrés, la altura no es un factor, una variable por ahí que se ve muy afectada en esta situación, digamos, o en estos clones bajo estrés. Pero cuando vemos qué sucede con el número total de hojas, vemos que hay una diferencia por ahí entre cómo se comportan los clones, pero que es muy claro que hay una disminución en el número de hojas por planta. Y acá algo interesante por ahí, que esto eran plantas ya por ahí más grandes. Estamos hablando acá de plantas que tenían casi 1,5 metros, ¿no? Los que yo les mostré anterior eran plantitas muy chiquitas, esto ya estamos hablando de plantas de 1,5 metros. Entonces vemos que el número de hojas es algo que la planta regula bastante, y asociado a ese número de hojas lo que regula nuevamente, en este caso en eucaliptus, es el área foliar, que por ahí esa es la variable fundamental. La planta lo que regula es el área foliar, y vemos que en este caso, independientemente del clon, cuando las plantas están estresadas, regularon prácticamente el área foliar a un 20, un 30% de la que tendría la capacidad de campo. Esta es la forma por ahí que tienen las plantas claramente de situaciones de estrés por falta de agua regular. Y claramente, como la forma que tienen las plantas es de regular esto es disminuyendo el área foliar para evitar pérdida de agua, lo que tenemos asociado a eso es que, antes de eso, perdón, en este caso también midieron los potenciales, digamos, hídricos de las hojas. Y entonces lo que se ve es que, digamos, esto es a la mañana, al comienzo, las plantas en el control tenían un valor, las hojas en el control, un valor, digamos, bastante cercano a 0, y las plantas que estaban bajo estrés ya arrancaban con un valor, miren acá, que está bastante cerca del menos 1,5, es decir, un valor bastante crítico, y que al mediodía, digamos, incluso las plantas del control llegan a valores bastante negativos, y que las hojas, digamos, en situación de estrés tienen valores levemente más negativos. Bien. Y asociado a eso, por ahí acá en este caso hicieron las mediciones, digamos, como yo les había comentado, de la conductancia estomática, es decir, el agua que se pierde a través de los estomas, y vemos que claramente, digamos, no solamente regulan el área foliar, digamos, teniendo mucha menos área foliar, sino que la transpiración de ese área remanente disminuye prácticamente a valores cercanos a 0, digamos. Y medido también con otra metodología, que sería a través midiendo la transpiración, también, digamos, la respuesta claramente tendría que ser la misma, ¿no? Uno mide, son las formas en que se pierde el agua, pero vemos que, digamos, por un lado se regula el área foliar, pero a la vez se regula cuánto se transpira por metro cuadrado. Entonces, lo que uno podría observar en estas plantas es que prácticamente no están perdiendo agua. Y que no pierdan agua, la consecuencia de eso es que no pueden absorber dióxido de carbono. Entonces, lo que nosotros vamos a ver siempre en consecuencia es una pérdida de crecimiento. Y en este caso, tenemos pérdida, digamos, de masa seca de hojas, que vemos que pasa de valores de 40, 45 a 25. Digamos, puede decir como que hay una reducción en la masa seca de hojas de un 50%. Hay una disminución, pero por ahí no es tan marcado, o sí, bastante similar, digamos, en la parte de lo que sería en la biomasa de tallos. Es decir, todo lo que es la parte aérea es lo que más se resiente. Después, en la biomasa de raíces, tenemos que, por ahí en este clon del medio sí es muy marcada, pero después comparando las barras negras vemos que, y las blancas, como que no hay, esa disminución no es tan marcada, digamos, en lo que se refiere a raíces, pero que cuando uno suma todo, lo que ve es que claramente las plantas, digamos, como consecuencia de regular el área foliar para evitar la pérdida de agua, eso trae aparejado, digamos, una menor fijación de carbono, y en consecuencia, digamos,
el resumen no, la consecuencia de esto que es el crecimiento, que por ahí es la variable que todos queremos o esperamos por ahí de lo que estamos trabajando, es como mayor crecimiento. Bueno, lo que siempre llegamos, o la conclusión es que con las plantas bajo condiciones de estrés, lo que se termina repercutiendo es negativamente en el crecimiento. Bien, y con estas tres creo que vamos a terminar por hoy, que es, digamos, ¿cuál es la explicación por ahí más fisiológica del estrés hídrico en las plantas? ¿O qué procesos son los más sensibles, digamos, al estrés hídrico? Entonces lo que vemos es que cuando nosotros pasamos de valores cercanos a cero, digamos, condición ideal, a medida que vamos perdiendo, que el potencial se va haciendo más negativo, es decir, que estamos en situaciones cada vez más estresantes, lo primero que se detiene es la expansión celular y la síntesis de pared y la síntesis de proteína. Entonces eso nos está diciendo que lo primero que se detiene es el crecimiento. Hay una regulación, digamos, negativa de la conductancia estomática y de la fotosíntesis también. Y por el contrario, es como que, bueno, hay un aumento o se retrasa por ahí un retraso no, hay una acumulación de solutos y de ácido abscísico, que es como la hormona responsable de la señalización del estrés. Y esto en términos por ahí visuales, digamos, no sé, como de estas variables más importantes, lo que uno ve es que la expansión, digamos, de la hoja prácticamente necesita estar en valores muy cercanos a cero para desarrollarse, y que con una mínima disminución en el potencial hídrico ya la expansión de las hojas prácticamente se vuelve a valores de cero. Sin embargo, cuando nosotros tenemos estas disminuciones se detiene la expansión celular, no sucede lo mismo con la fotosíntesis. La fotosíntesis es sensible a la disminución en el contenido hídrico, pero es mucho menos sensible que la expansión celular, la expansión de hoja o la expansión celular. Entonces, primero se detiene la expansión celular, y la forma de verlo nosotros es que las hojas dejan de crecer. Sin embargo, eso no, digamos, sigue habiendo fotosíntesis, aunque a medida que, digamos, aumenta el potencial hídrico o disminuye el potencial hídrico, sigue disminuyendo la fotosíntesis. Y después, aparejado a esto, lo que vemos es que, digamos, a medida que la fotosíntesis disminuye, si bien era menos sensible que la expansión, digamos, de la hoja, es mucho más sensible que la retraslocación de fotoasimilados. Y esto lo que nos quiere decir es que, digamos, la sensibilidad va siendo por ahí secuencial. Entonces, primero se detiene el crecimiento de las hojas, después empieza a haber una repercusión negativa en la tasa de fotosíntesis, y por último empieza a haber como una disminución en lo que tiene que ver con la translocación de la retraslocación, digamos, de los fotoasimilados desde las hojas al resto de la planta. Bien, y hasta acá vamos a llegar hoy. Bien, no sé si acá tienen alguna pregunta, alguna consulta. Bien, si no tenemos preguntas... yo tengo una pregunta para hacerles. Yo les había dejado para leer un capítulo de un libro y un trabajo. La pregunta es si en tiempo eso más o menos qué les llevó leerlo, digamos. Si así estamos bien, si, no sé, les puedo dar por ahí algún otro trabajo más para leer. Es decir, la idea de la semana que viene es un capítulo que habla sobre fijación de carbono y 1 o 2 trabajos. La idea es si con un trabajo por ahí les lleva estos 4 o 5 horas leerlo y poder leerlo tranquilo, o les puedo dar otro trabajo más. Esto me dicen ustedes y lo vamos regulando. Digamos, lo que no quiero es cargarlo de cosas para leer y que después... Perdón, Fermín, sé que justo entró gente acá. ¿Me puedes repetir esta última parte? No, yo les había dejado para leer, era un capítulo de un libro y un trabajo. Preguntarle en tiempo, eso más o menos cuánto les llevó, o si lo pudieron leer, o...
No, yo no llegué a leer, Bien. pero creo que en una semana lo finiquito eso. No, bueno, entonces hacemos así. Yo para la clase que viene les dejo otro capítulo de un libro y un trabajo. Así, por ahí. Y con eso, bueno, intenten. La idea por ahí es que lo puedan leer o si no que por ahí miren el capítulo del libro sí por ahí leerlo porque es como bastante integral sobre la fijación de carbono. Y el trabajo para leer por ahí de última mirar la figura y entender por ahí la figura y qué variables se midieron. Y después, bueno, yo me anoté ahí esas cuestiones que no les pude contestar para la próxima. Y en el transcurso de la semana, si a ustedes, no sé, les vuelven a mirar esto, están leyendo algo y les surge alguna duda que tiene que ver con esta cuestión de la recreación del agua en las plantas, me pueden consultar, no hay ningún problema. Y si no, nos vemos el viernes que viene a las 2. Una consulta, bueno, ¿habría que hacer lectura para la próxima clase? Sí. Además, ¿algún trabajo práctico? No, solamente eso, leer el capítulo, digamos, el capítulo del libro y un trabajo que les dejo. Bien. Y no hay. Después lo que pueden ir haciendo si quieren es. No, Yo les comentaba al una principio pregunta antes que se vaya Paola, ¿es viernes o vamos a sostener los jueves las clases? No, viernes. Hoy fue excepción, pero va a ser viernes. Bien. No, lo que yo les decía que, digamos, la forma de terminar la cursada del curso va a ser con una presentación por parte de ustedes de un trabajo, ¿no? De una exposición de 20 minutos de algún trabajo relacionado a su tema. Que en digamos, estas 3 semanas, 4 que quedan hasta ese momento, que si quieren ir buscándolo y ir consultando alguna cuestión sobre eso, lo podemos ir viendo. Esa sería como la parte práctica durante todo el curso. Tomarse el tiempo en buscar un buen trabajo que por ahí analice varias variables del tema que ustedes están, o del tema o alguno relacionado con el que ustedes están trabajando. Bueno. Bien, así que Perfecto. Bueno, entonces, bueno, gracias por su tiempo y nos vemos entonces viernes que viene. Dale. Saludos. Gracias, chao. Gracias, Irving. Hasta Hasta la luego. semana.